Hola, bienvenidos a todos y a todas a esta subclase, en particular esta lección la 11.7. Vamos a ver sobre carga de operadores. Inicio comentándoles que esto se trata o lo ocupamos especialmente para definir tipos de datos matemáticos. Vamos a modificar hasta cierto punto el comportamiento que tienen los operadores aritméticos que son los que ya conocemos, que vimos en las primeras clases, como el operador suma, el operador aritmético resta, multiplicación, división. Estos son los operadores aritméticos. Y bueno, entonces vamos a definir un poco el comportamiento de estos mismos. Para ello entonces ya tengo creada una clase que se va a llamar clase punto, y esta clase la vamos a estar ocupando no solo en esta lección sino en las futuras, así es que estén muy atentos y no se pierdan los siguientes videos. Muy bien, vamos a iniciar. Tengo mi método iniciador, tengo el parámetro self, que ya sabemos que es obligatorio, y tengo dos parámetros que son opcionales. ¿Por qué digo que son opcionales? Porque ya están definidos con un valor. Entonces, si yo no envío un valor a mi clase punto, no va a haber ningún problema. Vamos a comprobarlo creando un objeto que se va a llamar punto P1, pues, que va a pertenecer a la clase punto. Ahora bien, lo que les había comentado, si no le envío nada, vamos a ver que no me devuelve ningún error. Pero para fines de hacerlo más didáctico voy a hacer un ejemplo. Voy a poner aquí 3 y aquí 4. Es decir, X va a valer 3 y Y 4, porque lo estoy enviando en orden. Ya saben que también podría asignarlos aquí, que Y igual a 3, X igual a 4. Pero bueno, lo voy a dejar aquí en orden. Ok, hasta aquí todo correcto. Entonces lo que voy a hacer a continuación es crear otro objeto más. Nada más que este va a ser P2, que va a ser igual punto, y le voy a enviar 5,7. Muy bien, pues hasta aquí todo bien. Ya tenemos entonces dos objetos instanciados en la clase punto, y la clase punto ya tiene sus valores de X y de Y. Yo pensaría que si hago aquí un print y trato de sumar P1 más P2, yo pensaría que se podría, ¿no? Que se sumarían las X de modo que me diera 8 y las Y me diera 7 y 4. Esto de X, Y son coordenadas como cuando ubicamos un punto en el plano cartesiano. Bueno, por ahí vamos, y ahí vamos a llegar de hecho. Entonces no es indispensable que lo conozcas. Aquí está apareciendo una imagen de un plano cartesiano con un punto en específico. Voy a tratar de ubicar estos dos puntos, el de la coordenada X, que es el eje horizontal, y el de la coordenada Y, que es el eje vertical. Entonces estas son coordenadas de un punto, por eso la clase se va a llamar punto a lo largo de las siguientes clases. Muy bien, eso lo menciono porque entonces la suma de dos puntos pues sería la suma de sus elementos en X más sus elementos en Y. No podemos hacer una cosa rara así como el primer elemento X más el elemento Y del segundo punto. No se puede. Tiene que ser punto X más punto Y. Espero que se entienda esta parte. El objetivo no es dar ahorita una clase de álgebra lineal o de geometría analítica, pero simplemente hay que tener bien claro que esto es un punto ubicado en el plano cartesiano. Entonces yo pensaría que si hago la suma de estos dos puntos, pues tendría que darme, como ya les había dicho, 5 más 3, 8, 7 más 4, 11. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pues no se puede usar la suma entre un punto y un punto, haciendo referencia a la clase. Desde luego no crean que Python sabe que se trata esto de un punto, no, me está haciendo referencia a la clase, que no puedo sumar una clase punto más otra clase punto, o dos objetos instanciados en la clase punto. No se puede, por defecto. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una sobrecarga de operadores? Porque yo quiero realizar un dato matemático, quiero hacer un cálculo matemático, entonces me interesa redefinir o darle una nueva definición a mi operador más. Cuando yo le llamo mi operador más, en realidad se está haciendo un llamado a una función especial. Las funciones especiales ya hemos visto algunas, pero en este caso sería __at. El método especial at, que lo que hace es justamente devolver una suma. Yo lo voy a redefinir como ya lo hemos hecho con otros métodos, incluido el método especial init, no deja de ser especial. Recordemos, la sintaxis son dos barras bajas al inicio y al final. Entonces yo voy a definir aquí, o a redefinir más bien, mi método especial at, que recibe como parámetro obligatorio a self, ya lo sabemos, y también va a recibir otro parámetro, que justamente le voy a llamar otro. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? Cuando nosotros escribimos en nuestro código, en nuestra clase,
un método especial es porque vamos a redefinir su comportamiento. Si no, no tendría caso, no tiene caso que, y de hecho nunca lo hemos hecho, nunca habíamos incluido el método add. El método init también no es obligatorio. Si no queremos poner un método iniciador en otros lenguajes llamado constructor, pues bueno, simplemente no lo ponemos, no es obligatorio, ya está definido por defecto en las clases cuando las creamos, las define Python, eso ya lo habíamos visto. Pero yo lo voy a escribir porque quiero redefinir el comportamiento, es decir, quiero, en este caso particular, en este ejemplo, quiero que la suma de dos puntos sea posible y que justamente me regrese la suma de los puntos X más la suma, o coma más bien separado por una coma, la suma de las coordenadas en Y. Muy bien, ¿cómo lo voy a lograr? Redefiniendo, como ya les había dicho, redefiniendo el comportamiento de mi operador suma, que es que pertenece al método especial add. Espero no haber dado muchas vueltas y espero también que se haya entendido. Muy bien, pues lo que va a hacer entonces mi redefinición, lo que ahora quiero que haga mi método especial add es un return. Cuando se use el operador suma, quiero que me retorne algo, un valor. ¿Y qué va a hacer ese valor? Pues va a ser una operación. ¿Cuál va a ser la operación? Self x, que es el que tenemos aquí arriba. X es el punto que yo mando aquí, lo recibe mi iniciador y luego lo hace un atributo de clase con el self x para poderlo ocupar más adelante. Por eso lo puedo ocupar aquí como self x. Ese self x lo voy a sumar con el otro. Es decir, cuando yo uso el operador suma, el siguiente atributo que recibe mi método especial add sería este, otro, que sería el operador de la derecha, ¿no? El que está sumando al de la izquierda. Espero que se entienda, espero no confundirlos mucho. Entonces, otro. Pero ese otro quiero que sea o que esté adscrito a X, que pertenezca a X. Entonces pongo esto, otro punto X y una coma para separar ahora a los elementos de Y. Lo mismo, self.y para ocupar el Y que ya tenemos almacenado y lo sumamos con otro punto Y. ¿Ok? Entonces de esta manera yo puedo hacer que esta suma que yo les había comentado de sumar dos puntos en el plano cartesiano, pues ahora ya la puedo hacer y vamos a ver si es cierto. Cuando yo imprima esto, vimos hace rato que me daba error, pero como ya redefiní, ya puedo hacer suma entre estos elementos, entonces ya no me debería tirar ningún error y vemos que efectivamente es así. Yo redefiní mi operador aritmético suma, eso fue una sobrecarga de operadores, para redefinir el comportamiento que tenga justamente suma. Y lo que me hace justamente, como ya lo observamos, fue sumar dos elementos, dos objetos de la clase punto, que por sí mismos o por defecto no se hubieran podido sumar. Pero como yo hice esta modificación para que sepa mi programa que va a sumar las partes de X, separar con una coma las partes de Y, entonces ahora sí que se puede. Y esto fue básicamente sobrecarga de operadores. Ahora, simplemente como observación, esto de P1 más P2, observándolo con el método especial add, es exactamente lo mismo que P1 punto barra baja o guión bajo add guión bajo y recibe P2, que es con el que se está sumando. Es exactamente lo mismo, corremos y vemos que recibimos lo mismo. Esto es porque recuerden que al usar el operador suma, que es justamente en inglés es add o adición, pues justamente se invoca este método especial. Es por ello que es lo mismo y es por ello que se redefinió add. Si quisiéramos redefinir multiplicación, pues redefinimos el método especial mul y modificamos después su comportamiento. En este momento vamos a dejarlo así con suma, más adelante iremos haciendo más ejemplos, pero con la clase punto. Entonces es importante que entiendan este video para que no nos perdamos en los futuros. Entonces muchas gracias, si les gustó denle un like y nos vemos hasta la próxima.